Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cuando Simeón vio al niño, dijo: Señor, mis ojos han visto tu salvación, ahora puedo morir en paz. Muy buenos días tengan todos, el Señor les bendiga. Espero que se encuentren muy bien, abrigados y disfrutando de una nueva mañana más que el Señor nos da. Como muchos saben, hemos pausado nuestra serie de Génesis por un tiempo para hablar de temas importantes en la vida de la iglesia. Hemos hablado acerca de cómo podemos orar, aprender a orar, cómo podemos ofrendar también, la importancia de congregarnos y también de exhortarnos unos a otros. Pero hoy también vamos a tomar otra pausa para reflexionar y recordar el motivo de la Navidad. En muchas partes del mundo, hoy y en este tiempo se celebra un evento muy importante, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vemos las cosas como son a nuestro alrededor, pareciera que hay muchas distracciones, hay mucho comercialismo, hay muchas cosas que a veces pueden distraer del verdadero significado de la Navidad. Entonces, hoy quisiera que nosotros hagamos otra pausa para recordar este evento tan importante. Pero quisiera también que pensemos que llegando al final del año 2024, que recordemos, que podamos recordar los eventos más importantes en nuestras vidas en este año. Y quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el evento más importante de tu vida en este año? ¿Con quién lo has celebrado y quién te ha acompañado en ese momento? ¿Quién estuvo ahí contigo en ese momento? ¿Puedes pensar en algunas cosas importantes que pasaron en este año en tu vida? Yo creo que podemos dar gracias al Señor por muchas de sus bondades que hemos visto este año como iglesia. Quisiera recordar algunas. Por ejemplo, el nacimiento de Lea y Timoteo. Vimos que 2 nuevas vidas se agregaron a nuestra familia, la familia de la iglesia. Hemos visto que en los últimos 6 años la iglesia ha crecido en cantidad y calidad. Hemos visto y sido testigos de la plantación de la iglesia bautista Temple Hills. Hemos también visto la graduación del seminario del pastor Julio Padilla. Hemos visto la instalación de un tercer anciano en nuestra iglesia. Hemos también visto y recibido las buenas noticias del compromiso para matrimonio de Gabriel y de Paula y de Benjamín y Valentina y muchas otras buenas noticias. También hemos sido testigos de eventos de gran importancia en el mundo. En este año se celebraron las elecciones presidenciales en este país. Y también han ocurrido muchas otras cosas importantes. Pero de manera similar, hoy quisiera que nosotros consideremos un evento también muy, muy importante. Tal vez el evento más importante de toda la historia, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a considerar hoy el texto de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20. Pero antes de abrir el texto y leerlo, quisiera darnos un poquito de contexto acerca de este evangelio. El libro de Lucas es uno de los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. Es el tercer libro del Nuevo Testamento después de Marcos y sirve como un
un tratado, un libro de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de cómo nació Jesús, dónde nació Jesús, de quién es Jesús y de todo lo que Jesús hizo. Y es un libro compuesto de detalles recopilados desde el punto de vista de un historiador. Lucas entrevistó a muchas personas, le hizo muchas preguntas a los testigos presenciales que conocieron a Jesús, que lo vieron cara a cara, que anduvieron con él, para que tengamos certeza de cómo nació Jesús, de cómo fueron todas estas cosas, cómo fue su vida, su muerte, su resurrección. Cuando hay un evento tan importante como este, queremos tener algo a lo que podamos referirnos, un libro que nos dé la historia de cómo sucedió. Quisiera ir por un momento a Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, donde Lucas nos habla un poco más del propósito de este libro, cuando dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces, este libro y este pasaje nos va a dar la verdad precisa del evento más importante, más grande de la historia, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este sermón, hermanos, quisiera que nosotros veamos que el nacimiento de Jesús es una demostración de la grandeza y la gloria de Dios y la salvación para los pecadores. Que el nacimiento de Jesús es una demostración de la grandeza y la gloria de Dios y su salvación para los pecadores. Tal vez nosotros estamos acostumbrados a la escena de un establo, de María, de José, de unos animales y de un niño. Pero es mucho más grande y profundo. Es mucho más glorioso que la típica imagen que podamos tener en nuestra mente. Es la encarnación del Dios vivo. Entonces veamos lo glorioso y grande que es que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, para morir por nosotros y darnos libertad del pecado. Entonces, por favor, les pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 1 al 20. Voy a leer de la traducción Nueva Biblia de las Américas, Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Allí dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la noticia, la buena nueva de gozo, que en la ciudad de David nació un Salvador, que es Cristo el Señor. Te alabamos, Señor, por enviar a tu Hijo a tomar la forma de un bebé, de un siervo, y a vivir una vida perfecta, sin ningún pecado, y morir por nosotros en una cruz al crecer. Te pedimos, Señor, que por favor abras nuestro entendimiento para conocerte a la luz de tu palabra y que podamos maravillarnos del verdadero significado de la Navidad, podamos glorificarte y honrarte en nuestro corazón. Te amamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver 3 puntos hoy en nuestra predicación. Vamos a ver primero el nacimiento de Jesús en los versículos 1 al 7. El nacimiento de Jesús. Las buenas nuevas de Jesús en los versículos 8 al 15. Y el gozo de conocer a Jesús. Primero, el nacimiento de Jesús, los versículos 1 al 7. Segundo, las buenas nuevas de Jesús, los versículos 8 al 15. Y tercero, el gozo de conocer a Jesús. Y primero, quisiera que veamos, hermanos, observando el texto, que Dios obró milagros, obró circunstancias, líderes políticos, lugares y el tiempo en la historia para que Cristo naciera. Dios dirigió cada detalle de lo que tenía que pasar para que Jesús naciera, cuando nació y donde tenía que nacer, para que se cumplieran las promesas de Dios y se cumplieran todos sus propósitos. Vemos en los versículos 1 al 5 que Lucas nos da unos detalles interesantes. Tal vez uno se pudiera preguntar por qué Lucas nos está dando estos detalles de que en el tiempo de César Augusto se dio un edicto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado y que había un gobernador en Siria que se llamaba Cirenio. ¿Para qué servirán estos detalles en el texto? Bueno, es importante que sepamos que el César Augusto, era el emperador del imperio y decretó que se tenía que hacer un censo, un conteo de toda la población del mundo en aquel entonces, de todo el imperio romano. Tal como hoy en día acá se hace un censo cada 10 años, en aquel entonces se estima que se hacía un censo cada 14 años para contar cuánta gente vive, por ejemplo, en este país o cuánta gente vive en un estado. En aquel tiempo se hacían censos para saber a quién se le podían cobrar impuestos. Tal como hoy en día también se hacen conteos de la población para saber cuánta gente es de cierta edad, cuánta gente puede pagar impuestos. Pero vemos que el hecho de que el César quiera hacer un conteo de la población no es un hecho aleatorio, no es un hecho que está pasando al azar, sino que detrás de ese edicto está la mano soberana de Dios obrando para que el Hijo de Dios pueda venir al mundo. Vemos que ya había ocurrido un milagro.
En Lucas 1:30, recordamos que el ángel Gabriel se le aparece a María y le da un anuncio del milagro que iba a ocurrir. Cuando el ángel le dice a María: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elisabet en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Dios obró un milagro que María, una jovencita virgen, comprometida con su esposo José, que nunca había estado con su esposo, concibió del Espíritu Santo. Dios mismo puso el ser que había de nacer, el niño que habría de convertirse en el que habría de nacer siendo el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Esto es un milagro. También ocurrió el milagro de que Elisabet, su parienta, quien era estéril, pudo concebir a Juan el Bautista. Entonces vemos que aquí hay cosas sorprendentes, cosas grandes, milagros que están ocurriendo, circunstancias, la recolección de impuestos, un edicto de que pueblos tienen que moverse desde un lugar lejano a su ciudad natal para poder registrarse, para que puedan cobrar impuestos. Imagínate cómo sería si nos dijeran a nosotros: tienes que ir de aquí a tu pueblo natal para registrarte porque te vamos a cobrar impuestos. Imagínate la logística y los detalles que tienen que ocurrir para que cada uno de nosotros tenga que transportarse a donde nacimos para registrarnos a un censo no solo de un país, sino de todo el mundo. Porque en aquel momento el Imperio Romano era el mundo conocido. Imagínate los detalles y la precisión que tenía que ocurrir para que José y María regresaran a la ciudad natal de José, a la ciudad de Belén, viviendo ellos primero en Nazaret. Y todo esto, hermanos, era para que se pudiera cumplir la profecía de dónde debía nacer el Mesías. Si ustedes van a Mateo capítulo 2, versículos 1 al 6, encuentran el relato de cuando los sabios del oriente fueron en búsqueda del niño Jesús. Querían ver a aquel que había nacido como el rey de los judíos. Y ellos eran guiados por una estrella que los conducía y los llevaba hasta el punto donde debían parar para encontrar al niño. Imagínense también cómo Dios no solamente causó las circunstancias para que el César hiciera un edicto, sino para que una estrella los guiara a ellos con precisión a donde estaba el niño. Mateo cita más adelante al profeta Miqueas en el capítulo 5, versículos 2 al 5, y nos recuerda el relato de los sabios del oriente que fueron a buscarlos. Dice Mateo 2:1: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. El Mesías tenía que nacer en Belén. Ya se había profetizado
por el profeta Miqueas que el Hijo de Dios nacería en Belén. Es decir, que todo lo que está pasando y estos detalles no están acá porque sí, sino más bien para mostrarnos el plan predeterminado de Dios de que Él cumpliría su promesa en traer al Hijo de Dios al mundo, naciendo en Belén, tal como Él lo había prometido. Es decir, que este es un evento de gran importancia, un evento glorioso de magnífica importancia, porque Dios está causando todo para que todo se cumpla y su Hijo pueda encarnarse y venir al mundo para cumplir su propósito salvador. Hermanos, quisiera pausar acá un momento y pensar cómo Dios tiene en control cada detalle del nacimiento de Jesús y preguntarnos a nosotros, ¿por qué a veces podemos preocuparnos o desesperarnos por alguna situación cuando Dios tiene el control de cada situación de nuestras vidas también? ¿No nos enseña esto, que Dios es soberano sobre cada asunto de nuestras vidas y que podemos descansar en Él? Que Él tiene el control de todo y que causa todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Que tiene un buen propósito en todo lo que hace, aun cuando no lo entendemos todo y aun cuando no lo sabemos todo, pero está usando todas las cosas para su gloria y nuestro bien. Tal vez María no entendía muy bien todo lo que estaba pasando, pero ella confiaba en el Señor. Como le dijo al ángel, hágase conforme a tu palabra. Aquí tienes la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, en cada momento podemos siempre confiar en el Señor, que Él tiene todo el control de cada asunto de nuestras vidas. Entendámoslo o no, pero Él es un Dios bueno, amoroso, bondadoso, en el que podemos confiar siempre. Podemos también recordar, hermanos, que el nacimiento de Jesús es algo realmente asombroso y maravilloso. Es el evento más extraordinario de la historia y es asombroso por cómo ocurrió también. Hermanos, el niño que estaba naciendo probablemente era un niño como cualquier otro bebé, un niño que nació de un hombre y una mujer, un hombre que nació de una mujer, teniendo solo un Padre Celestial, no un padre de la carne. Su padre era Dios, no José. Y el niño nació, pero era un niño normal. Pero ese niño que estaba naciendo no era un niño tampoco más, era el Dios encarnado. Era realmente Dios y realmente hombre. Era el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Lo que estaba pasando acá es algo increíble, es algo maravilloso, algo grandioso. Porque el mismo Dios que ordenó que se hiciera la luz, ese Dios estaba tomando la forma de un hombre, estaba agregando una naturaleza humana a su divinidad. Totalmente Dios, totalmente hombre. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice que el Verbo, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Más adelante, los apóstoles vieron su gloria, la gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, cuando el Hijo de Dios desveló su gloria. Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos dice que en Él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Es decir, que en este niño que nació de una virgen, podemos encontrar a el Dios todopoderoso que ordenó el mundo y se hizo. El Dios todopoderoso que es sabio, omnipotente, omnisciente,
y omnipresente, que decidió por un tiempo hacerse hombre, despojándose de todos sus beneficios. Filipenses 2:7 nos dice que Él no estimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de todos sus beneficios, haciéndose un siervo como nosotros, tomando la forma de un hombre con las limitaciones que nosotros también tenemos, también sufriendo necesidades, también teniendo hambre, también, como el texto lo dice, estando en una situación donde su familia no tenía dónde llegar para que Él pudiera nacer. Probablemente mucha gente había venido de muchas partes del mundo para registrarse en Belén. No habían hoteles abiertos, no habían lugares donde pudieran recibir al niño Jesús. Pero Él es el dueño del oro y de la plata y del ganado en 1000 montañas. Él es el dueño de todo, pero aún así escogió despojarse de todos sus beneficios por un tiempo. Hermanos, no podemos pasar por alto lo que esto significa. El Dios glorioso y grande, todopoderoso, por un tiempo escogió hacerse como uno de nosotros, agregar la naturaleza humana a su divinidad. Y esto es realmente asombroso porque si nosotros damos un vistazo a cómo funciona nuestro mundo y nuestra sociedad, podemos ver que mientras que el mundo busca grandeza, fama y gloria en esta tierra, Cristo nos dio el ejemplo de más bien humillarnos buscando el bien de otras personas. En el cielo los ángeles le cantan: Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de toda tu gloria. Toda la creación lo alaba y le canta y lo adora, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él es el creador de todo, porque Él es el autor de la vida, porque Él es el único Dios sabio. Él es justo y perfecto, y es a Él a quien nosotros adoramos, y es aquel Dios que se hizo hombre, se limitó a ser como uno de nosotros por un tiempo. Ahora, ¿por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Para qué nació Jesús? ¿Te has puesto a pensar alguna vez para qué nació Jesús? ¿Con qué propósito vino Jesús al mundo? ¿O te has puesto a pensar también cómo sería el mundo si Jesús no hubiera nacido? ¿Cómo sería el mundo hoy en día, en este momento, si el Hijo de Dios no hubiera nacido? Tal vez todavía se estarían ofreciendo sacrificios en un templo, pero Jesús nació para ser un mejor sacrificio para nosotros. Jesús nació para que podamos conocer al Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, nos dice que nadie ha visto a Dios, pero que el unigénito Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, Él lo ha dado a conocer. En Juan capítulo 14, también Jesús le dijo a uno de sus discípulos, cuando le preguntó: Señor, muéstranos al Padre y para nosotros es suficiente. Él le dice a Felipe, su discípulo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice de Jesús que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, que si tú alguna vez has pensado: yo quiero conocer a Dios, yo quiero saber cómo Dios es, tú puedes saber que al conocer a Jesús, conoces al Padre, conoces a Dios. Jesús mismo es Dios, el Hijo de Dios, y Él nos da a conocer cómo Dios es, Él nos da a conocer su carácter. Entonces Jesús vino a darnos a conocer al Padre, y Él también es conocido como el Verbo de Dios, la palabra de Dios, porque todo lo que Dios quería decirnos
Él nos lo ha comunicado por su palabra escrita y también por la palabra viva que es Jesucristo. Jesús también nació para representarnos ante Dios como nuestro gran sumo sacerdote. En Adán, nosotros tenemos un representante en nuestra caída. En Adán tenemos un representante porque Él es nuestro primer padre. Pero en Cristo tenemos un gran sumo sacerdote que nos representa ante el Padre. Un gran sumo sacerdote que entiende todas las tentaciones que hemos pasado, todas las luchas que hemos pasado. Pero alguien que puede abogar por nosotros, que puede interceder por nosotros ante el Padre. Porque a diferencia de nosotros, Jesús nunca pecó. Él vivió una vida perfecta y nunca pecó. Hebreos 2:17 nos dice, por tanto, Jesús, agrego, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos representa ante el Padre y nos da a conocer al Padre, intercede por nosotros. Romanos 8 nos dice que Él intercede por nosotros a la diestra del Padre, y qué bueno es tener a alguien que pueda abogar por nosotros, orar por nosotros delante del trono de Dios. Pero también Primera de Timoteo 1:15 nos recuerda que palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los pecadores. Y estas son buenas noticias, como vamos a ver en un momento, porque somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Él vino a dar su vida por nosotros, a encarnarse, a crecer y a morir por nosotros y resucitar para perdonar nuestros pecados. Y Jesús también nació para hacernos parte de la familia de Dios, para que por su vida, su muerte y su resurrección, su vida perfecta cuente como la nuestra y nosotros podamos ser recibidos en la familia de Dios como perdonados y justificados. Entonces, vamos a ver más adelante que los ángeles hablan de estas verdades y de estas buenas nuevas con gozo. ¿No nos da gozo recordar estas cosas? Que Jesús nos perdonó nuestros pecados, que el Señor nos ha hecho parte de su familia, que ahora somos parte de la familia de Dios porque por su sangre somos perdonados y al Padre le ha complacido adoptarnos, que ya no somos huérfanos, sino que ahora tenemos un Padre celestial por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, la encarnación de Jesucristo es fundamental a nuestra fe por estas razones. Es muy importante y es una doctrina gloriosa que nos recuerda que el niño que nació es el Hijo de Dios, es Dios en la carne y es el Salvador del mundo, el Salvador de los que confían en el que estábamos esperando. Ahora vemos en el texto más adelante que hay unas buenas nuevas que se anuncian a un grupo de pastores. En los versículos 8 al 9 vemos que el nacimiento de Jesús fue anunciado a un grupo de pastores quienes vieron la gloria del Señor y recibieron el anuncio por parte de un ángel. Y es interesante ver que el anuncio fue dado a un grupo de pastores, no pastores de una iglesia, sino pastores de un rebaño que probablemente criaban ganados como ovejas, como cabras y animales que se usaban en el sacrificio del templo. Eran personas despreciadas en aquel tiempo
y eran personas consideradas ceremonialmente impuras por su trabajo, porque probablemente se ensuciaban y no eran consideradas puras y ceremonialmente puras para poder ir al templo y ofrecer sacrificios. Eran personas que por su vida nómada, siguiendo a las ovejas de lado a lado, eran confundidos con ladrones. Su testimonio no era tenido en cuenta en una corte. Pero es a estas personas a quienes Dios se complace de darles el anuncio del evento más importante en la historia. Y estos pastores, dice el texto, que estaban llenos de temor al ver la gloria del Señor, al ver el peso de la dignidad de Dios. Y imagínense, hermanos, esta escena. Vamos a leer el versículo 8 de nuevo. Dice: en la región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. No sé si recuerdan aquel pasaje en Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir la ley de Dios y está allí 40 días y 40 noches delante de la presencia de Dios, y cuando él regresa a encontrarse con el pueblo de Israel, su cara está brillando y resplandeciendo por haber estado en la presencia de Dios. Y todo el pueblo no puede contemplar el resplandor y le piden que se cubra la cara, porque no podían soportar el brillo de la majestad, de la gloria de Dios. O en Isaías capítulo 6, cuando el profeta tiene una visión de Dios y ve que los ángeles cubren sus ojos porque no pueden contemplar la gloria de Dios y dicen: santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de toda su gloria. Imagínense por un momento el brillo de la gloria del Señor, del resplandor de la gloria del Señor que los rodeó. Imagínense el brillo de la presencia de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios enfrente de estos hombres. Yo solo puedo imaginarme la escena de temor, de admiración de lo que estaba pasando. Pero el ángel les anuncia diciendo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El Salvador que ellos estaban esperando había llegado, y el ángel les anuncia que no tienen que tener temor, porque estas son noticias de gran gozo. Y son noticias de gran gozo también para nosotros hoy, más de 2000 años después, porque también podemos celebrar y recordar que el niño que nació es el Señor, es el Cristo y es el Salvador. Son 3 títulos de gran peso que el ángel le da a nuestro Señor Jesucristo acá, porque nos está recordando que Él es el Señor, Él es el soberano, el Rey y Dios de toda la tierra, que Él es el Cristo, el escogido de Dios, el ungido, el Rey que Dios prometió, un descendiente de David, que, como el ángel le dijo a María, reinaría en el trono de David para siempre y cuyo reino nunca tendrá fin. Él es un Salvador, porque, como el ángel le dijo a José también en Mateo 1:21, su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, estas son muy buenas noticias y son noticias de gran gozo, porque necesitamos a un Salvador, porque esta semana hemos pecado, porque tal vez hoy mismo hemos pecado
y porque todos nosotros hemos quedado cortos de la gloria de Dios y necesitamos a un Salvador. Y este niño que nació es el Salvador porque Él más adelante crecería para vivir una vida perfecta, sin ningún pecado. Él fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Y Él fue a una cruz voluntariamente por ti y por mí. Él no tenía ninguna culpa. Él era sin pecado, pero escogió morir en una cruz por ti y por mí, para que Él tome todo nuestro pecado y nos dé a nosotros su rectitud por la fe. ¿Has confiado tú en este Salvador? ¿Has confiado en el Salvador que murió allí en la cruz por ti? Pero que no solo murió, sino que también resucitó y ascendió a la diestra del Padre, para que podamos vivir con Él en paz en el cielo, para que podamos deleitarnos en su presencia por toda la eternidad. Si no has confiado en este Salvador, hay una esperanza, porque la oferta de salvación todavía está disponible para todo aquel que reconoce que Él es el Cristo, el Señor y el Salvador, y pone su fe en Él y se arrepiente de sus pecados. Veamos, hermanos, también que el texto nos dice en los versículos 13 y 14 que nos recuerda que este evangelio, estas buenas nuevas, producen alabanza y adoración de los ejércitos celestiales a Dios. Los versículos 13 y 14 dice: de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Imagínate a un ejército de ángeles, a miles de ángeles, que en este campo abierto ante estos pastores les cantan y les anuncian este cántico a Dios, alabando a Dios y exaltando a Dios por lo que acaba de pasar. Los ángeles están asombrados de la gran misericordia y amor de Dios de enviar a su Hijo al mundo para rescatar a los pecadores. Los ángeles están maravillados de lo que acaba de pasar y solo pueden alabar y adorar al Señor, exaltarlo por lo que están viendo, y dicen: gloria a Dios en las alturas, sea Dios glorificado en el cielo. Y en la tierra anuncian paz entre los hombres en quienes Él se complace. No a todos los hombres, sino en quienes Él se complace. Ahora, hermanos, ¿qué produce en ti el recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús? ¿Qué produce en ti el recordar que el Hijo de Dios nació? ¿Produce alabanza, gozo, adoración o cánticos? Lejos sea de nosotros, amados hermanos, perder de vista la gloria, el honor y la magnitud de la encarnación de Cristo y fijar nuestro corazón en regalos y cosas terrenales, sino que más bien haya canto y adoración al Señor por el milagro de su encarnación. Los ángeles aquí también nos recuerdan que es Dios quien está trayendo paz a la tierra con Cristo. Paz en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Nos recuerda lo que ya había sido profetizado en Isaías 9:6, que Jesús es nuestro príncipe de paz. Él es quien nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es quien nos da paz con Dios. Romanos 5:1, recordemos que nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Él es quien abolió toda enemistad entre nosotros y Dios al morir por nosotros en la cruz. Él es quien nos ha reconciliado con Dios. Y Él es también quien nos da una paz que no depende de las circunstancias. Él es quien nos da una paz diferente a la que el mundo nos da, como dijo en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. El Señor nos da una paz mejor, una mejor paz de lo que el mundo puede ofrecernos. Él nos da una paz que solo viene de Él, una paz de gozo, una paz de esperanza. Nos da esperanza de que el Señor que nació es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, y obrará todo para que algún día, así como los pastores lo vieron siendo un bebé y otros lo vieron al crecer, lo vieron al morir, pero también al resucitar, también nosotros algún día lo podremos ver y estar en su presencia por siempre. Ahora, hermanos, vemos también más adelante que el ver a Jesús, el conocer a Jesús, produjo gozo, produjo alabanza, adoración en los pastores. Dice en el versículo 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Los pastores van y ven al niño y ven que la señal era tal como se les había dicho, que iban a encontrar a un bebé en pañales. Y ellos les dijeron a las personas que estaban allí todo lo que habían escuchado. Todo el mundo se sorprendía, se maravillaba, se preguntaban, como dice la canción, ¿qué niño es este? ¿Qué niño es este? ¿Quién es este niño? También sabemos que además de los pastores, los sabios del oriente visitaron a Jesús. Cuando lo vieron, no pudieron hacer más que postrarse ante Él y ofrendarle oro, incienso y mirra, de ofrendarle regalos para un rey. Más adelante vemos en el capítulo 2 de Lucas, versículos 25 en adelante, a un hombre llamado Simeón, que ve al niño también en el templo y se alegra de verlo, se alegra de conocerlo. Dice en el versículo 25, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cuando Simeón vio al niño, dijo, Señor, mis ojos han visto tu salvación. Ahora puedo morir en paz. Ahora puedo morir en paz porque he tenido el más grande honor de mi vida, que es conocer a Jesús.
¿qué habrías hecho tú si hubieras estado allí frente al niño? ¿Te hubieras postrado en adoración y en alabanza a aquel niño? Aquel niño creció, se hizo un hombre adulto de 33 años, vivió una vida perfecta, siempre obediente a su Padre Celestial. Una vida perfecta de completa obediencia y amor por su ley. Una vida en la que nunca hubo ningún pecado. Y ese niño murió en una cruz por nosotros, por ti y por mí. Todo lo pagó allí. Pero no solamente murió, sino que fue sepultado, pero también resucitó y ascendió al cielo, donde está intercediendo por nosotros, y algún día regresará en gloria y poder con la gloria del Padre y de los ángeles, y nosotros podremos verlo y estar delante de Él, y también nos postraremos ante Él adorándole. Hoy lo conocemos por la fe, pero algún día lo veremos cara a cara, hermanos. Para estos pastores, Simeón, los discípulos de Jesús, la mujer samaritana y todos los que lo conocieron y siguieron, nunca fueron los mismos después de conocerlo. Porque conocer a aquel que es el Salvador del mundo, el Cristo y el Señor, es lo mejor que nos puede pasar. Y es el mejor regalo que Dios nos podría dar. Algunos lo conocieron, pero lo rechazaron para su perdición. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿le conocemos? ¿Le conocemos por la fe? Como los pastores podemos dar testimonio de su grandeza y alabar a Dios y glorificar a Dios y hablarle a otros de este gran y maravilloso Salvador que nació en Belén. Qué gran noticia, qué buena noticia, de gran gozo para hoy y para todo el año y para todos los días, que en la ciudad de Belén nació un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, hermanos, quisiera terminar con algunas aplicaciones y recordarnos, amados hermanos, que en esta temporada debemos recordar que la Navidad no es acerca de un San Nicolás, de un Papá Noel que baja de un trineo para traer regalos, dependiendo de si hemos sido buenos o no tan buenos, sino que la Navidad es acerca de un Salvador que descendió del cielo para traer salvación por gracia mediante fe. No te distraigas, amado hermano y hermana, no nos distraigamos. Fijemos nuestros ojos en Cristo. En casa, padres, enseñen a sus familias el verdadero motivo de la Navidad. Recuerden, hagan un devocional en la familia. Recuérdense unos a otros el verdadero significado de la Navidad. También, hermanos, atesoremos a Cristo en nuestro corazón. Tal como María atesoraba estas cosas que ella escuchaba en su corazón, atesoremos también al Señor en nuestro corazón. Alabemos a el Padre por el regalo incomparable de su Hijo que nació para nuestra salvación. Y tal como los ángeles anunciaron estas buenas nuevas de gozo, con gran alegría, con adoración al Señor, también ve esta semana y anuncia al mundo esta salvación. Anuncia a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo lo que Cristo ha hecho y lo que Él vino a hacer. Tal como los pastores, nosotros también somos testigos del poder del Evangelio, del poder de estas buenas nuevas, y podemos dar a conocerlas al mundo en este y en todo tiempo. Y también, hermano, hermana,
reconozcamos y descansemos en el hecho de que así como Dios ordenó cada detalle necesario para el nacimiento y la vida de Jesús, para cumplir sus propósitos, Dios está obrando cada detalle de nuestras vidas para su gloria y nuestra santificación. Así que podemos descansar en la fidelidad de Dios, quien siempre cumple sus promesas sin falla. Y por último, quisiera preguntarte, ¿estás en paz con Dios? ¿Estás entre aquellos con quien Dios se complace? No quisiéramos que este día pase sin que tú hagas las paces con Dios, sin que tú te rindas ante Jesús, reconociendo que Él es el Señor, el Cristo y el Salvador de tu vida. El Señor vino por pecadores que necesitan estar en paz con Dios. Y aquel Jesús que nació también vivió y murió por ti y por mí. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. Hermanos, para finalizar, indiscutiblemente el nacimiento de Jesús es el evento más grande de la historia. El milagro fundamental en nuestra fe. Porque ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Es fundamental en nuestra fe. Y la encarnación de nuestro Dios es la muestra del amor de Dios y su salvación. En su encarnación, Él nos muestra su grandeza, su gloria y su salvación. Seamos como aquellos pastores maravillados de aquel niño y de aquel que también creció para ser nuestro Salvador, y como los ángeles que podemos llevar también estas buenas nuevas al mundo que necesita la paz del Señor. Hay un himno que dice, ¿qué niño es este? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué niño es este? ¿Qué niño es este? ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María, pastores velan, ángeles le cantan melodías? Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantan, venid, venid a Él, el Hijo de María. ¿Por qué en humilde establo así el niño es hoy nacido? Por todo injusto pecador su amor ha florecido. Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantan, venid, venid a Él, al Hijo de María. Traed ofrendas en su honor, el Rey como el labriego, al Rey de Reyes Salvador, un trono levantemos. Él es el Cristo, el Rey. Pastores cantan, pastores, ángeles cantan, venid a Él, al Hijo de María. Vengamos a Él y adorémosle. Oremos. Señor, nosotros nos maravillamos de tus grandes obras y de la encarnación de tu Hijo eterno, Jesucristo, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo. Señor, gracias por venir a este mundo. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por vivir por nosotros, para la gloria del Padre y para nuestra salvación. Gracias por cumplir cada requerimiento de la ley de Dios que nosotros no hemos cumplido. Y gracias por morir por nosotros la muerte que merecíamos en una cruz. Y gracias por resucitar en gloria y poder para darnos también la certeza y la seguridad de que algún día podremos también postrarnos ante ti y adorarte por toda la eternidad. Hasta aquel día, Señor, te suplicamos que ensanches nuestro corazón, que nos permitas contemplar la gloria de tu Hijo Jesucristo cada día más. Ayúdanos, Señor, a adorarte y amarte con todo nuestro ser. Y en este tiempo a recordar el evento más grande, más importante de toda la historia, que fue la entrada del Hijo de Dios al mundo, haciéndose un hombre como nosotros, Dios y hombre, para salvarnos. En el nombre de Jesús, amén.
Señor les bendiga, hermanos.